Soy maestro, soy egresado de la licenciatura en Historia de la UABC y maestro y candidato doctor por el Colegio de Michoacán. El Colmich. El COLMIC, sí. Perfecto. Y aquí tiene la coordinación del... Soy coordinadora, soy recién nombrado coordinadora. A finales de febrero se me nombró coordinador para sustituir al licenciado Gabriel Rivera, que es básicamente pues, el que estuvo durante 15 años a cargo del acervo documental. Que es básicamente el tiempo que tiene el archivo. Sí, el archivo se inauguró el 23 de noviembre del 2001. Se inauguró como archivo histórico, aunque ya había un ejercicio previo. La gente, los ciudadanos de Tijuana, preocupados porque se perdiera la memoria para crear identidad, solicitaron pues al gobierno que se creara el archivo histórico de Tijuana. Ya por 1900, un año antes, se contrató a José Saldaña, un investigador aficionado, no es historiador, o sea, ¿sí conoces a José Saldaña? Saldaña, como es tijuanense de los antiguos, tuvo los contactos para hacer que la gente donara su material. O sea, ese archivo no se creó por que el Estado le haya decidido, vamos a crear un archivo histórico y vamos a pasarle la paquetería oficial del archivo muerto. Eso es importante porque va a determinar la característica del archivo histórico. O sea, la gran principal documentación con que se cuenta es de donaciones. Entonces son archivos personales. Hay fotografías, hay volantes, hay postales de Tijuana. Entonces, es su base. Entonces, y también tenemos una sección bibliográfica, o sea, donde hay libros sobre la historia de Tijuana. Entonces, es con lo que inicia el archivo. Posteriormente, y lo que mayor se va a consultar, va a ser la cuestión hemerográfica. Aquí tenemos periódicos mediados del siglo XX en adelante, entonces básicamente es lo que la gente, lo que el público en general viene a consultar. Los estudiantes de licenciatura o de maestría de doctorado vienen a buscar otro material. Sí consultan las fuentes hemerográficas, pero ellos vienen a un material ya más específico, estas colecciones particulares, o ya después que se rescató el archivo de Oficialía Mayor, que parte de 1952-53 hasta 1989. Entonces ese material lo consultan. Eso es lo que consultan los estudiantes del posgrado. Entonces, ¿cuál podría definir qué es el objetivo del archivo? Bueno, el objetivo es preservar la documentación. Preservar la documentación para que la memoria no se pierda con el transcurso del tiempo. Y aparte de preservar la documentación, es divulgar la documentación, divulgar la historia de Tijuana. La gente, el archivo histórico está supliendo algo que la sociedad de historia en un tiempo estuvo haciendo y algo que también es cuestiones históricas. Pero la gente no va a buscar información. De investigaciones históricas es para académicos. La sociedad de historia sí tiene su sección bibliográfica, pero carece de documentos. Hay muy pocos documentos. Entonces nosotros suplimos esa especie, o sea, divulgamos la historia de Tijuana. O sea, no solamente conservamos los documentos originales, conservamos los periódicos viejos, sino también divulgamos las historias de Tijuana. O sea, el archivo siempre ha tenido, todos los jueves, y es tradición, de que todos los jueves hay una serie de conferencias, dependiendo de la temática del mes. Este mes es, como se habló el Día del Maestro, entonces la temática es de la educación. El mes pasado, como era el mes del niño, para no hacer la celebración de la historia del niño, se buscó algo que hacen los niños, que es deporte. Entonces tuvimos unas conferencias relacionadas con el fútbol, de estos grupos que tienen. Entonces, así sucesivamente, dependiendo de el próximo mes, como es el aniversario de la ciudad, pues se van a hablar sobre, no la ciudad, como es los sucesos del 11, de 1911, se va a hablar sobre la polémica de si fue una invasión filibustera o si fue. Entonces, dependiendo de la temática, se maneja un ciclo de conferencias. Entonces, divulgar la información, o sea, su proceso de divulgación es a través de conferencias. ¿Son las únicas actividades o tienen más actividades? Hay más actividades, o sea... ¿Cómo qué tipo? Bueno, vienen grupos escolares a conocer tanto lo que es el museo como es el archivo y les damos la importancia de mantener la existencia de un archivo. También uno va a dar pláticas a los medios de comunicación, dependiendo, a veces vienen periodistas preguntando, pues hay migración de haitianos. ¿Esta ha sido la única migración que ha ocurrido? No, entonces ya te explico. Antes hubo migración orientales, inclusive hubo migración de afroamericanos a principios del siglo, y es algo que la gente que conoce. Por 1920, 1930 hubo una colonia de negros aquí en Tijuana. Entonces, son esos datos que nosotros mantenemos, o sea, y los damos a conocer cuando viene la gente a preguntar, pues están preguntando, la línea cuántas veces se ha cerrado? Bueno, se ha cerrado en tal situación, cuando el caso de las hermanitas Petit, que los norteamericanos
cerraron la línea, bueno, ¿cuántas veces nos cerraron? No, pues en el 11 de septiembre también se cerró. Entonces, no es algo, o las políticas migratorias, bueno, pues es que esas políticas migratorias que está teniendo Donald Trump no son nuevas y lo podemos ver a través de la historia. La historia no te va a decir, qué es lo que va a predecir, pero te puede dar algunas variables de que esto ya ha ocurrido en una situación similar, no que sea idéntica, ya ha ocurrido antes, pues es a través del rescate de esa memoria para ver qué es lo que se puede hacer o cómo se ha actuado. Sí, sí. Entonces, esos son los papeles, preservamos y divulgamos. Y también pues vamos a las casas de las culturas a dar conferencias. No solamente estamos aquí, nos movemos a otras partes, porque pues Tijuana está creciendo para el este. Entonces, nos movemos para allá, a veces que nos necesita una escuela, una exposición, una conferencia, en los medios de comunicación, no solamente los medios de comunicación vienen nosotros también vamos a los medios de comunicación, pues ahí hay unos espacios preservados. Entonces, comentamos algo de la historia de Tijuana o de la historia local. Para manejar lo que es el tipo de información como en la hemeroteca o los libros, su sección bibliográfica y la sección hemerográfica, ¿tienen algún tipo de herramienta que les ayude a facilitar la clasificación y la búsqueda de...? Sí, hay varias herramientas no tan específicas como nos gustaría, estamos en proceso también, pero por ejemplo, en la sección bibliográfica, a principios, se estudió el DEWI, la sección que se usa en las bibliotecas. Entonces vino gente de bibliotecas y clasificó partes. Después ya no han venido la gente, lo que se ha clasificado más con un número mental, y tenemos una base de datos en la cual pues tú buscas por el título o por el autor, entonces ya te aparece, entonces ya uno te presta acá. En la cuestión hemerográfica lo hacemos como lo indica la GN, cronológicamente, o sea, por sección y cronológica. Entonces, tenemos el Heraldo, parte de 1941 hasta el año 2000 que cerró. Entonces, en el Heraldo tenemos la colección más completa que existe. Históricas también lo tiene, bibliotecas también lo tiene, pero nosotros tenemos la más completa. Entonces, la gente viene a consultar este periódico, el Heraldo. Entonces, ya empieza. Quiero el Heraldo de tal mes. Bueno, pues te vamos a los computadores y vemos si ese mes está, o tal vez si ese día está, porque además tenemos todo el ejemplar del año, pero del mes faltarán 1 o 2 ejemplares. Ya una vez te das cuenta en la base de datos si existe un ejemplar, y si existe, pues te lo facilitamos. ¿Cómo se llama el programa? No es un programa, no es un programa, está diseñado. De hecho, son bases de datos hechas, te digo, porque todo esto no es que Oficialía Mayor, no es que el municipio o el gobierno del estado te diría ya, su archivo muerto que debía estar clasificado según las... que idealmente debió estar clasificado. No, básicamente lo que se ha rescatado aquí son donaciones o que has tenido que sabes que van a tirarte al archivo, o inclusive, fíjate, vienen mucha gente que recolecta que se encuentra en la basura papeles. No, pues esto es importante, y vienen y nos dan porque en algún momento los tiraron, o van a encerrar tal oficina y hay periódicos viejos ahí, o hay documentos viejos, y entonces si nos llega el Picasso, es cuando nosotros vamos a rescatarlo, porque no hay una cultura del archivo. Entonces es un proceso largo de clasificación. Entonces lo que básicamente se le da un número de expediente cuando inicia. Es una clasificación cronológica, o dependiendo, por ejemplo, el de Oficialía Mayor, como es dependencia, entonces sí está dividado. Entonces, una dependencia y tiene subclases. ¿Qué se hacía cargo de Oficialía Mayor? Pues de permisos ambulantes, de expedientes personales, de amparos. Entonces ya, pues es por amparo, entonces vamos a clasificar cronológicamente por los amparos, o sea, estableciendo el primer año. Entonces, si es expedientes personales, pues también es cronológico, pero ya es básicamente de Oficialía Mayor, entonces ya se dividen esas subclases. No pasa lo mismo con otras colecciones personales. Por ejemplo, una colección importante que tenemos, la Octavio Hernández. Octavio Hernández era, no sé si lo conoces. Sí. El rock. Sí. Octavio. Cuando falleció, su viuda pasó como dato su archivo personal. ¿Su archivo está aquí? Su archivo personal está aquí. De Octavio. De Octavio Hernández. ¿Pero qué es el archivo de Octavio Hernández? Pues Octavio Hernández, o sea, lo mismo, recortaba periódicos donde vienen noticias de Tijuana. Entonces, hay una sección de puros recortes que falta clasificar. Tenía, como escribía en revistas, pues también están las revistas que escribía y las que coleccionaba. Okay, y están miles de discos que tenemos de Octavio, también miles de cassettes. Entonces, eso se le da un número, se le da una clasificación, entonces, pero hasta ahí nada más, no hay proceso. No es como el sistema ISIS o algún otro sistema que usan históricas, que en documentación, que, bueno, pues a lo mejor, ¿qué pasa cuando busco yo información de la escuela Álvaro Obregón? Pues voy a hacer acceso a las bases de datos que tenemos aquí. A ver, pues pongo la palabra clave porque son buscadores hechos para Excel o para Word o para PDF. Viene la lupa y pues tú le buscas. Pero ¿qué pasa si no hay una persona? Bueno, si estamos muy ocupados y no te pueden atender una persona, entonces busco información sobre Álvaro Obregón
y no me apareció nada pero sí me aparecen documentos de Altamira. Pero si no viene el catálogo de búsqueda, si tú no sabes que la Altamira, las casas de la cultura de Altamira, la escuela Álvaro Obregón, pues a lo mejor no va si en el índice no te aparece, entonces falta establecer puntos claves, el sistema de intuición numérico, palabras claves o puntos claves. Ajá. Que por ejemplo aquí no hemos logrado todavía condensar esa información, pero en histórica sí lo tiene, al menos sí lo tiene el proyecto Baja California en el Archivo General de la Nación. O sea, no, a lo mejor vienen puntos claves, el 1.1 es educación, entonces ya puedes buscar pues 1.1 y establecer cronologías. Educación de 1920 a 1930 a 1970, que fue cuando fundó el Álvaro Obregón. Entonces ya pones. Lo ideal sería poner esas bases de datos, ese lenguaje documental, y ya no te va a aparecer, porque los buscadores, cualquier sistema de buscador, si no te buscas la palabra clave, no aparece. Pasa eso inclusive con archivos que ya están muy bien clasificados, como el de Sedena. Pero Sedena, cuando lo clasificó, si no te aparece, yo busco Tijuana. Si no me aparece la palabra Tijuana, cuando se capturó en la introducción, dice, pues documentos registrados de Tijuana. No, pero habla sobre, no sé, sobre los Flores Magón. Ya no menciona Tijuana, pero está relacionado a Tijuana. Si no tienes el punto clave, que tiene que ver con Baja California, con Tijuana, no te va a aparecer. Entonces, es algo que se tiene que hacer cuando clasificas. Entonces, no hay problema. Entonces, en el AGN, pues manejan por catalogación por periodo y por fondos. Entonces, voy a tomarle fotos allá, todo, ándale, córrele. Lo siento. No te preocupes. Es lo que intentamos hacer, mantener el origen de clasificación, que es lo que sale en la AGN. ¿Quiénes ayudan? O sea, estás tú y está Luisa, ¿y tenemos a Gabriel Rivera, que es, de hecho yo acabo de asumir la coordinación hace poco, en febrero. Gabriel Rivera, que es lo que te contaba, ahora el trabajo investigador. ¿Quién más nos ayuda? Servicio Social, prácticos finales de la carrera de Historia, afortunadamente. Afortunadamente son exalumnos míos, porque doy clases yo de humanidades. Entonces, es el personal que nos viene a auxiliar para clasificar. Entonces, ya sea en práctica, en servicio, porque pues, no hay muchos fondos para contratar más personal y pues básicamente... Considerando que fue una iniciativa ciudadana. Sí, una ciudadana, ya hay un espacio para observarlo, pero tenemos pues, varios faltantes, o sea, nos faltan folders, nos faltan cajas para resguardar físicamente que está incorrecto. Ahorita ya está en resguardo. Y en el proceso de clasificación, pues lo ideal sería ya clasificarlo por cajas, que sería un expediente. Pues todo el expediente, ahorita si tú ves el expediente, no te va a aparecer el número. Pero lo ideal es cuando ya está clasificado totalmente, porque está en proceso, que venga el número y venga el número de caja. Entonces aún es más fácil que haya clases. Ahorita tú tienes un expediente de los que están aquí y sí te lo podemos dar, pero están ahí desafortunados. O sea, falta que este proceso. Entonces falta todavía mucho trabajo. Falta mucho trabajo. Entonces, y pues también entre que divulgas y te conservas, pues tienes que dividir tu tiempo. Entonces, por eso ya no es que esté atrasado. Por ejemplo, hay un escáner que se compró hace bastante tiempo con esta intención de digitalizar. Entonces, sí se ha digitalizado. Ahorita el problema es por cuestión de presupuesto, que ya todas las imágenes que están digitalizadas están guardadas en discos duros, pero no hemos podido subirlas, no hemos podido digitalizar más, porque falta pues otros discos duros para tener los archivos van a migrar a digital. Por ejemplo, toda la información que se hace ahora es en oficinas de gobierno es digital, básicamente. Entonces, tenemos que ponernos al par por 2 puntos para resguardar la documentación original. Aquí no tenemos documentos muy antiguos, o no tenemos documentos coloniales. Tenemos uno que otro del siglo XIX y principalmente del siglo XX. Pero, pues, por ejemplo, cuando vienes tú a pedir acceso al archivo hemerográfico o al documento, pues tienes que tener tu protección, pues guantes, cubrebocas, tanto para protegerse a ti por el material, que si bien afortunadamente no tenemos hongos aquí, porque es un ambiente controlado, no significa que a futuro o que algún expediente pueda estar contaminado y se vaya a contaminar. Hay procesos de descontaminación una vez al año o 2 veces al año. Bien, te fundas para asegurarte que se mantenga un ambiente limpio. Faltan también controles de limpiadores de aire. Tenemos los ventiladores, pero no son suficientes. Es para los otros sistemas. Y el sistema de unificación sería ya un poco más elaborado. Y falta pues, precisamente. Tenemos el escáner, tenemos discos duros, pero falta un servidor que ya se está presupuestando. ¿Para qué? Para reservar esto y solamente, ya no es que tenemos que servidor, no solamente vengas ya la base de datos, migrarla a una base de datos subcontar. O sea, algo que vengas las claves y que uno pueda acceder desde la red y ya bien. La idea sería pues, que ya desde cualquier lugar poder acceder. Pero al menos que te dieras ya el acceso a la red
decir, quiero buscar tal expediente, tal suceso histórico, entonces ya sabes dónde está y ya viene tu pizzo. Lo mismo, lo que tenemos que hacer aquí, subirlo a la red, pero ya sistematizar. O sea, falta ese proceso. O sea, pero considerando que es de la iniciativa ciudadana, pues, pues estamos en ese proceso. Pues sí, además, 15 años es muy poquito. Es poco y considerando que tienes que hacer doble o triple trabajo y que no tienes mucho personal, pues bueno, está haciendo así, y no hay mucho presupuesto. O sea. No, además son muy pocos y la ciudad tiene ¿cuánto tiene? Sí. Bueno, oficialmente es en 1880, va a cumplir 128 años. 128, sí. Años, pero de hecho, inclusive, de esas temáticas, o sea, ¿por qué establecer que se fundó en 1889? ¿Que no había...? Sí, antes ya había... Bueno, pues también esas son las polémicas que a veces también vienen a costar decir, que no había antes, se escogió esta fecha, es que estamos como tal, pero al final de cuentas tiene que ser una fecha simbólica, por no decir artificial. O sea, claro, pero a lo que yo me refería, por ejemplo, es de que la ciudad, que en menos de 200 años ha crecido... Y exponencialmente. Ha crecido de manera exponencial, entonces su población se puede, o su economía, el trabajo, las fuentes de empleo, todo es comparable con ciudades que tienen 400, 500 años, entonces me imagino que la información, todo el trabajo que ustedes tienen son muy pocos para todo lo que tienen que hacer y es muy poco tiempo. Sin embargo se está logrando. Sí, se está trabajando en eso. Afortunadamente ya el gobierno, ya el IMAX ya tiene un archivo histórico y pues se va a mantener ahí. La cosa es enriquecer el acervo documental y también divulgarlo, porque muchas personas no conocen. O sea, la gente llega y pregunta, aquí es el antiguo palacio, no, aquí hay el registro civil, ¿y qué es ahora? Pues es el archivo histórico. Pues, falta otras campañas de difusión, o sea, porque sí hacemos presencia en las escuelas, sí hacemos presencia en las culturas, sí hacemos presencia en los medios, pero falta rediseñar estamos en proceso de rediseñar una nueva campaña de divulgación para también, no solamente porque precisamente hay que preservar el acervo documental, pero por ejemplo, tenemos fotografías, entonces muchos de los muchachos también son nuevos, o sea, no son de las fotografías, son de los 60, 70, 50, 20, entonces para poder clasificarlas tenemos que hacer meses de trabajo con las familias que donaron o con personas de Tijuana que yo quiero una tablet. Aquí estaba el negocio crédito para poder clasificar. Ya hay en la fototeca, hay clasificaciones, o sea, que es precisamente todo este lenguaje documental que necesitas. Foto de fulano tal. Si conocemos el autor, ¿qué indica? Pues de dónde se tomó y cuándo se tomó. La técnica que se tomó, si es original, si es fotocopia, blanco y negro, o sea, los personajes que salen, el lugar, el año aproximado, o sea, todo eso sí está, sí hay un formato para llenar, pero muchas veces no se llenó precisamente porque, tenemos cerca de 40,000 fotografías, bueno, 40,000 imágenes. Pues no tenemos las fichas de las 40,000 imágenes, tenemos a veces como son colecciones individuales. ¿Quieres jugar? Solo color. Pero uno cuando quiere acceder, quiero ver las fotografías de zona arriba. Entonces, afortunadamente la gente que trabaja aquí, Karina, Gabriel, Luisa, ya más o menos domina, pero nos falta catalogar para precisamente qué tal si un día Gabriel no viene o qué tal si no viene, entonces la gente va a buscar la información que sí está indexada. Pues uno sabe más o menos, en tal colección, en la de André Williams, vienen estas fotos. ¿Sí? Pero lo ideal pues, sería que cualquier persona en cualquier lugar accediera. De blanco, blanco. Pues muchas gracias. De blanco.